Como primera asignación de la clase de mecánica cuántica se nos asignó desarrollar videos y resúmenes de temas de física moderna para que nosotros podamos entrar de lleno a lo que es la mecánica cuántica, ya que estos experimentos o estos fenómenos eran fenómenos que ocurrían y no tenían explicación con la teoría clásica. No pueden ser explicados con teoría clásica. De hecho, necesitaban un cambio de paradigma para poder ser explicados. Uno de los fenómenos que vamos a explicar en este video es la producción de pares. Posteriormente vamos a introducir lo que es el concepto de dualidad ion-partícula a partir de los resultados de los experimentos que nosotros vamos a mencionar a continuación. Existen varios fenómenos de interacción de la luz con la materia, como ejemplo el efecto fotoeléctrico que sucede a energías bajas. Este fenómeno no tenía una explicación utilizando las teorías clásicas y una nueva idea tuvo que surgir para poder darle una explicación. Existían otros fenómenos similares, como la dispersión de Thomson y Compton, con la diferencia de que la energía de estos es un poco mayor a lo del efecto fotoeléctrico. Y por último, la producción de pares. Cabe recalcar, como dije anteriormente, el efecto fotoeléctrico era un fenómeno que no tenía una explicación en su momento y tuvieron que tener un cambio de paradigma para poder explicarlo. Algo similar sucedió de forma alterna. Dirac en 1928, mientras estudiaba la ecuación de Schrödinger en forma relativista, llegó a la conclusión de que debían de existir ciertas partículas que llamó antielectrones. Estas partículas son exactamente igual a los electrones, con la diferencia de que la carga, en vez de ser negativa, era positiva. Estos antielectrones fueron descubiertos años más tarde, y esto es algo que Brian nos dijo en la primera clase, ¿verdad? En algunos momentos nosotros primero hablábamos del experimento y después creábamos la teoría, y en otros fenómenos primero existía o primero se predice la existencia del fenómeno y después se comprueba el fenómeno. En el caso de la producción de pares o la existencia de los positrones, primero se teorizó y después se comprobó. ¿Qué tienen en común estos tres experimentos? Pues si nosotros agarramos la definición clásica que teníamos de la luz y la describíamos por medio de una onda viajera, yo no podía explicar ninguno de los tres. No podía llegar a ninguna conclusión o llegaba a conclusiones erróneas. Entonces teníamos que introducir una nueva teoría, y en este caso la teoría sería pensar en la luz como fotones o cuantos de energía, ¿verdad? Energía localizada de forma corpuscular. De hecho, esto fue lo que le dio a Einstein su premio Nobel cuando él introdujo este concepto para poder darle explicación al efecto fotoeléctrico. Si este concepto no hubiera sido introducido, el efecto fotoeléctrico no hubiera tenido una explicación y el premio Nobel posiblemente se lo pudieron haber dado por alguna otra descubrimiento, pero este fue el que le dio el premio a él. Entonces, ¿qué es la producción de pares? Nosotros podemos definir la producción de pares como la creación de una partícula subatómica y su antipartícula a partir de un bosón neutro. Entonces nosotros tenemos un fotón viajando y luego este fotón desaparece. Ya el fotón, podríamos decir, muere, pero nacen lo que es un electrón en este caso y un positrón. Entonces tenemos un fotón y el fotón se convierte o produce un electrón y un positrón. Entonces debemos de recalcar que el fotón no puede producir un par en espacio vacío. Después de todo, al inicio de la presentación yo introduje esto como experimentos de la luz con la materia. Entonces nosotros podemos esperar que un fotón solito en el vacío no puede producir un par. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no puede suceder en el vacío esta interacción? Bueno,
Para que suceda esta interacción, nosotros tenemos que recordar que hay distintas leyes de conservación que deben de ser respetadas. Una de ellas es la energía. El fotón tiene que tener un mínimo de la energía en reposo del electrón más la energía en reposo del positrón, que es la misma, ¿cierto? Porque como son partícula y antipartícula, estas tienen la misma masa. Y cualquier excedente de energía que tenga este fotón va a ser distribuido de forma de energía cinética en el electrón y positrón. Entonces, la energía inicial del fotón siempre se va a tener que distribuir sobre el producto final, que serían las energías en reposo y las energías cinéticas que agarren el par partícula y antipartícula. Pero eso todavía no me explica a mí por qué esto no puede suceder en el vacío. Si nosotros agarramos papel y lápiz y empezamos a calcular otra ley de conservación, que es la conservación de momentum, calculamos cuál es el momentum del fotón antes de producir el par y luego calculamos cuál es el momentum del positrón y el electrón, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo que está o sea, el cuerpo del lado derecho de la ecuación que yo acabo de mencionarles, o sea, el momentum del positrón y el electrón es menor que el momentum del fotón. Entonces, para ello debe de existir un tercer cuerpo, que es la materia. Por eso, para que exista la producción de pares, el fotón tiene que incidir sobre un núcleo y luego el fotón desaparece, se crean un electrón y un positrón, y estoy hablando literal cuando digo que se crean. El electrón y el positrón no provienen de lo que es el núcleo, estos simplemente nacen, y luego la energía, bueno, y el momentum se distribuye en el positrón, el electrón y el núcleo con el cual acaba de interactuar el fotón. Además de estas dos, tenemos muchas otras leyes de conservación. Tenemos que conservar varios números cuánticos, como es la carga, el número leptónico, el momento angular, etcétera, ¿verdad? Todos estos deben ser conservados, pero usualmente son fáciles de ver. Por ejemplo, en la carga, hablamos de la partícula y la antipartícula en el electrón y el positrón. Sabemos que tienen todo igual, pero tienen una carga, una más E y la otra menos E. Entonces, estas dos cargas, si yo hago la conservación de carga del fotón, o sea, carga antes que el fotón, carga neutra, y después carga del positrón y el electrón, se sigue conservando. Es similar en los otros números. En algunos números los valores son 0 y en otros pues la conservación siempre se tiene que mantener, ¿verdad? Cabe mencionar que en el ejemplo que yo les hablé es un ejemplo específico, ¿verdad? Un fotón convirtiéndose en un electrón y un positrón, pero existen otros tipos de creación de pares. También existe lo que es el proceso, podríamos decir, a la inversa, solo que ahora ya no se va a producir un par. Hablamos de lo que se llama aniquilación de pares. Si yo tengo un positrón y un electrón y estos colisionan, el resultado sería la creación de fotones. En este caso, 2 fotones que van a tener la energía igual a la energía que tenían el positrón y el electrón. Este proceso sí puede suceder en el vacío, debido a que el positrón y el electrón pueden estar muy cerca, a velocidades bien pequeñas, a donde vamos a decir que su momentum es técnicamente 0 y siempre aniquilarse. O podemos pensar en un caso en el cual el momentum del positrón y el momentum del electrón originalmente son opuestos, entonces el momentum inicial es 0, o sea que no hay necesidad para la aniquilación de estas dos, de la partícula y la antipartícula, no hay necesidad de que exista materia, solo ocupo yo lo que es la partícula y la antipartícula, y el producto sería pues la creación de fotones, que también tienen que seguir esta interacción, lo que es todas las leyes de conservación que acabamos de mencionar en esta diapositiva. Entonces, yo he estado hablando de cómo voy a explicar este fenómeno con la luz
siendo un fotón. Y usualmente nosotros pensamos, ok, entonces estoy describiendo la luz como una partícula, pero hay varias teorías, las leyes de Maxwell, de interferencia, otras de óptica, ¿verdad? Que me dicen a mí, la luz se comporta como una onda y la pregunta ¿es la luz una onda o la luz es una partícula? Y resulta que la pregunta tal vez nos la estamos haciendo mal. La luz no es una onda ni es una partícula, pero nosotros estamos describiendo las interacciones de la luz por medio de una teoría ondulatoria en algunos casos y por medio de una teoría corpuscular en otros casos. De hecho, Einstein mencionó cuando habló del fotón por primera vez que en algunos fenómenos en los cuales se propagaba la luz, el tiempo es un poco mayor y nosotros podemos describirlo de forma ondulatoria, pero para fenómenos que ocurren en tiempos mucho más reducidos esta explicación a nosotros no nos servía y por eso se introdujo la idea de el fotón o de describir la luz como un corpúsculo. Entonces vamos a analizar un caso o un fenómeno clásico, ¿verdad? De las ondas, como el caso de una superposición de dos ondas haciendo interferencia constructiva y destructiva. Si nosotros nos imaginamos dos fuentes de sonido que son coherentes, que tienen la misma frecuencia y están en fase, y estas se interfieren, voy a tener yo puntos con máximos y puntos con mínimos. La luz puede sufrir este mismo fenómeno, ¿cierto? Porque lo único que cambiaría es que en vez de tener yo aquí dos bocinas, tendría dos fuentes de luz. Si yo pudiese tener dos fuentes de luz monocromáticas en fase, misma frecuencia, yo podría tener un fenómeno similar, ¿cierto? Y si yo pongo una pantalla muy lejos, al otro lado de donde están estas luces, yo podría ver un patrón de esas interferencias. Y el resultado sería el siguiente. En el centro yo tengo una interferencia constructiva y después tengo interferencia destructiva, mostrando este patrón. Esto se puede explicar mediante teoría ondulatoria. Yo simplemente agarro el campo eléctrico de una onda y lo superpongo con el campo eléctrico de la otra onda y puedo describir que el patrón final en esta posición sería este, ¿verdad? De hecho, si yo saco la intensidad de la luz en este caso, yo tendría esto de acá, ¿verdad? Entonces estoy viendo claramente un caso en el cual la luz se está comportando, o puedo describir la luz, mejor dicho, como una onda. Si yo pensara que yo pudiese ver, o si yo me imaginara que yo pudiese ver los fotones uno por uno pasando y chocando con la pared, entonces mi conclusión sería que donde yo tengo estos picos hay más probabilidad de que el fotón se impacte, y donde yo tengo estos valles hay menos probabilidad de que el fotón impacte. Entonces es algo que no podemos ver, pero podríamos intuirlo, ¿verdad? Después de pasado mucho tiempo, la pintura que quedaría, entre comillas pintura, ¿verdad?, que quedaría en la pared sería esta, y yo sabría que donde están estos picos impactaron más fotones. Entonces esto es algo muy interesante, ¿cierto? Porque yo puedo recordar que la intensidad de una onda con se relaciona con la amplitud de la siguiente forma. La intensidad de la onda es proporcional a la amplitud al cuadrado de la onda. En el caso de la luz, la intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado del campo eléctrico. Entonces, según la explicación que di yo de que pudiese ver los fotones uno por uno impactando en la pared, yo puedo decir que la intensidad de la onda puede ser interpretada como la probabilidad que existe para que el fotón impacte en las posiciones que teníamos en la figura anterior. Entonces es en este momento donde estoy haciendo ya yo una conexión de la explicación de la forma ondulatoria con la explicación de la forma de partícula. La onda o la amplitud de la onda
impacte en esa posición. Entonces me pregunto yo, ¿podré describir fenómenos corpusculares con esta misma idea, con una onda o como una onda? Y la respuesta será sí. Esa es la famosa función de onda que nosotros conocemos o que hemos escuchado. La amplitud de la función de onda al cuadrado me puede ayudar a mí para calcular varias probabilidades de observables, como es la posición. Entonces, yo podría describir para ciertos fenómenos, por ejemplo, un electrón, materia, por medio de una onda, por medio de una función de onda. Esto se puede escuchar algo alocado, porque nosotros pensamos en un electrón como materia, como un corpúsculo. Sin embargo, es algo que sucede en ciertos experimentos. De hecho, el experimento de doble rendija, que no es un tema que me toca a mí, pero lo vamos a ver en uno de los videos de los otros compañeros. Entonces, en el experimento de doble rendija se va a explicar también cómo el electrón también puede ser o puede tener un patrón de interferencia que se explica por medio de este comportamiento ondulatorio que mencioné yo aquí. Por lo tanto, el electrón también estaría en una dualidad de onda y partícula. Si tienen alguna pregunta acerca del tema o de las fuentes que utilicé, de dónde saqué la información, no duden en escribirme, ya sea al correo o por WhatsApp, incluso si quisieran en el mismo grupo de la clase, para que sea un poco más interactivo entre todos la discusión, ¿verdad? Las fuentes principales que utilicé fueron el libro de Física Moderna de Kenneth Crane. Ese fue en realidad el libro principal, pero también di leídas a algunos otros textos como el Serway o el Griffiths, además de otras fuentes de internet. Muchas gracias por ver el video, compañeros. Estoy esperando ver los suyos también para dar un buen repaso de lo que fue estos fenómenos de física moderna.